Pues nada, damos comienzo a este programa, esta maravillosa mesa de redacción con estos excelentes, imponentes analistas que tengo aquí a mi lado. Alguien se ha creído que yo soy un analista y me llaman de vez en cuando también para hacer análisis. No saben lo que hacen, pero bueno, ahí voy. Encantado de teneros aquí conmigo en momentos tan complicados, tan difíciles, tan duros para lo que nos va a venir por aquí, por Europa, y que al final creo que no por hacernos nosotros los importantes, sino porque se ha levantado el oso ruso y ha dicho hasta aquí has llegado, imperio, que creo que estamos en el momento ese que tanto ha anticipado Nicola, de la caída del imperio, de los clavos que tiene que poner a todo del imperio, y creo que Putin ha pegado un pedazo de clavo, ha metido un pedazo de clavo que lo ha metido en la frente directamente al imperio, y vamos a tener que salir adelante con esto, entendiendo mejor dónde posicionarnos para no meter la pata, porque tenemos una izquierda por aquí que ya espero que alguno de vosotros me digáis en vuestros respectivos países, además de comerse las orejas, se comen las bolas del imperio y se tragan todo lo que les dicen y de repente Putin malo, Rusia mala y todas estas cosas, ¿no? Pues bueno, vamos a ponernos ya serios en el día de hoy. Y en este día 14 de marzo, en el noticiario antiimperialista, ¿qué me traéis, compañeros? ¿Quién quiere abrir fuego? Bueno, teníamos aquí una visita de alguien que habíamos invitado a la tertulia porque había pasado previamente por el programa y había hecho, o sea, por el programa de Sebastián Salgado. Cuéntanos un poquito, Sebas, y si acaso yo te voy buscando ese vídeo que quieres que ponga un poquito. Bueno, hoy tenemos invitado para compartir aquí con nosotros a un comunicador que se llama Driss, que es de Marruecos, que desde hace un tiempo está exiliado aquí en la República Argentina, de donde les estoy hablando, porque es un abierto disidente a la monarquía del rey Mohamed VI en Marruecos. Ustedes saben que en Marruecos no hay libertad de expresión, que no se respetan los derechos humanos y cualquier persona que se manifieste en contra de ese régimen es cuanto menos encarcelado. En ese contexto, Driss desde hace algún tiempo sigue siendo un activista político en contra de ese régimen autoritario, pero desde la República Argentina. Con él hemos tenido la posibilidad de charlar en diferentes momentos, y es interesante el contexto actual porque, por un lado, las relaciones entre Marruecos y Argentina hay que decir que son fluidas, cuanto menos. Las relaciones entre Marruecos y Argentina son fluidas. Tal vez una de las razones por las cuales la República Argentina todavía no ha reconocido a la República Árabe Democrática Saharaui, ¿sí? Es uno de los países de América Latina que todavía no lo reconoce. Y en ese contexto, el trabajo que hace Driss a través de las redes sociales, en diferentes idiomas, tiene seguidores en prácticamente todo el mundo, y es un activista muy reconocido en Marruecos en contra del régimen. El trabajo que él ha estado haciendo le ha llevado a pesar de encontrar en Argentina un espacio donde él se pueda mover, evidentemente está sufriendo el amedrentamiento de los servicios de inteligencia de Marruecos dentro de la República Argentina, que los vemos operar desde hace muchísimo tiempo. Hemos visto que generan falsas reuniones con las madres de Plaza de Mayo para mostrarse vinculados al tema de derechos humanos, reuniones falsas, pero que ellos a través de sus medios de comunicación las promueven. Y la situación de hoy con Driss, que iba a estar aquí con nosotros, hay que decirlo abiertamente, aunque no podemos decir su localización exacta, que está en una provincia del interior de la República Argentina, y que a pesar de estar en un lugar, si se quiere, aislado y remoto de los grandes centros urbanos, llegaron a ponerle un cartel en árabe en la puerta de su casa, ¿sí? Que es una manera del régimen de Marruecos de decir, sabemos dónde estás y hasta dónde podemos llegar. Por eso, al momento de hoy, que tendría que estar hablando con nosotros, solamente alcanzó a avisarme
que no tenía la posibilidad de conectarse, que tenía que moverse rápido porque sabía de qué manera actúa el régimen de Marruecos en cualquier parte del mundo y que temía por su propia vida. Él ya hizo la semana pasada una denuncia policial, pero las autoridades locales de la provincia donde se encuentra evidentemente no se lo han tomado demasiado en serio y él ha tenido que moverse de manera intempestiva el día de hoy que estamos hablando. Así que desde acá, primero, nuestra solidaridad para con él. Repudiamos las acciones del régimen de Marruecos ilegales dentro de la República Argentina y pedimos para que este militante político pueda expresarse con absoluta libertad dentro de nuestro territorio. Por eso, en una de las entrevistas que le hicimos anteriormente, que acá las compartíamos en el canal de Data Urgente, si querés, Chama, ya que no puede estar con nosotros por esta situación, ponemos, aunque sea 2 minutos, para que conozcan a Driss y también quienes quieran lo puedan seguir en redes sociales. Mira, yo si hasta te parece bien, porque creo que el programa aquí tuyo había durado unos 12, 13 minutos, por tanto, yo voy a empezar casi en el 2 minutos. Puedo poner prácticamente entera su intervención si crees que es interesante. No, Y, yo creo que con 5 minutos para que lo vale, conozcan vale, está bien. Pues tú Sí, me dices, sí. yo lo pongo ya. Y por cierto, ya veis el programa de Data Urgente de Sebastián Salgado que tenéis que seguir y de Radio Leaks que, y, bueno, pues como veis está llevado con mucha seriedad, mucha profesionalidad y con invitados siempre de excepción. Así que voy para allá. Está con nosotros Driss Al-Manri. Driss Al-Manri es un disidente político, algunos podrían decir también un activista, que está en la República Argentina y que viene a compartir con nosotros cuál es la realidad del Reino de Marruecos. Driss Al-Manri, te saludamos desde la ciudad de La Plata. Aquí quien te habla, Sebastián Salgado. Estoy en el estudio de Radio Estación Sur con mi compañera María Liconti. ¿Cómo estás? Bien, hola Sebastián, hola María. Un gusto saludarte, te agradecemos muchísimo. Eh, necesitamos tu acercamiento a la realidad de Marruecos para sacarnos de encima, ¿no? Esa cara turística que intentan vendernos todo el tiempo y conocer un poco más la realidad de ese pueblo. Driss, contanos un poquito más sobre este rey que tiene Marruecos, que es Mohamed VI. Bueno, el gobierno en Marruecos actúa para actuar nomás, porque en Marruecos quien manda, quien lleva el país es el rey Mohamed VI. Por ejemplo, en la Constitución del 2011, el rey Mohamed VI es el comandante de los creyentes. Esto es el poder religioso. Esto es la teocracia. Esto es el capítulo 41. Otra cosa, el rey Mohamed VI es el jefe del Estado. El artículo, o el capítulo, perdón, 42. Capítulo 48. El rey Mohamed VI es el jefe del presidente del gobierno. Un gobierno tiene el presidente y tiene a los ministros. El rey Mohamed VI es el jefe del presidente del gobierno. El artículo 53. El rey Mohamed VI es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El artículo 56. El rey preside el Consejo Supremo del Poder Judicial. Artículo 52. El contenido de los discursos del rey cuando él se dirige al pueblo y al parlamento no puede ser objeto de discusión dentro de ambas cámaras. Entonces, tanto poder para una persona con tanto poder así puede hacer lo que quiere y nadie tiene derecho a hablar ni criticar. Así que Driss, es así la situación. ¿Qué pasaría si esta crítica que vos estás haciendo ahora en nuestro idioma, en español, la dijeras por una radio dentro de Marruecos y en árabe? ¿Qué pasaría con vos? La verdad que no vas a tener la oportunidad de hacerla en una radio porque allá manejan todo, la televisión, la radio, la prensa. Así que primero no vas a tener la oportunidad de hacerla y segundo, ponerle que encontraremos la forma de hacerlo, no vas a salir de ahí caminando. ¿Cómo sería Y entonces? calculo que te fabricaban una causa y
ya fue. Comentanos algunos casos de dirigentes políticos marroquíes, disidentes de la monarquía de Mohamed VI, que estén detenidos o encarcelados en este momento. Bueno, me gustaría hablarle de Suleyman al-Risuni, que está en huelga de hambre, y hoy creo que llegó a 80 días. No sé hasta cuánto va a aguantar, pero todos nosotros vivimos la excarcelación del periodista Suleyman al-Risuni, pero la verdad que no hay respuesta, y supuestamente la respuesta o la solución la tiene el rey, porque él preside el Consejo Supremo del Poder Judicial. Bueno, ahí os dejo con, traéis en Radio Leaks con Brice Mani, en Data Urgente. ¿Dónde tienen que entrar exactamente para verlo, Sebas? Sí, bueno, este es un video que está en el canal de YouTube de Data Urgente. Yendo un poquito por abajo, enseguida ponen como palabra clave Marruecos, y tenemos varias entrevistas hechas sobre este tema. Simplemente para los que se van sumando ahora, recordarles que Driss va a estar en este momento hablando con nosotros, pero ante un amedrentamiento que sufrió el mismo día de hoy. Tuvo que salir de manera intempestiva del lugar donde está en la República Argentina, porque le dejaron un mensaje amenazante, escrito en árabe, en la puerta de su domicilio, por ser abiertamente un disidente en contra del régimen de Mohamed VI, a pesar de que esté en la República Argentina. Si me permite una pequeña matización, al compañero Driss se ha olvidado uno de los poderes más grandes que tiene el rey, no solamente los que le otorga la Constitución, sino el que tiene, en virtud simplemente de la cantidad de dinero que maneja. Es una de las personas más ricas del país, y tiene banca, tiene empresas de electricidad, empresas de gestión del agua. Prácticamente tiene una fortuna absolutamente incalculable, es una de las personas más ricas del mundo. Parte de ese dinero está fuera. Creo que cuando se empezó con ese supuesto revolución de colores que estuvo a punto perdón, esa primavera que estuvo a punto de suceder, se sacó mucho dinero fuera. Pero, por supuesto, imagino que habrá sido repatriada, pero desde luego ostenta, además de todo lo del poder religioso, militar, judicial, etcétera, además ostenta también el poder económico. Bueno, gracias, Juanlu. Si querés, Chema, yo aprovecho para cerrar con los temas que traigo, que los haré de manera un poquito más abreviada por haber presentado esto. No hace falta, adelante, yo te cuento ahora tus 10 minutos, no te preocupes. Bueno, siguiendo con Oriente Medio, si se quiere, bueno, una noticia interesante que se dio durante este fin de semana fue el bombardeo por parte de la República Islámica de Irán con misiles balísticos hacia un centro del Mossad, de los servicios de inteligencia israelíes, en territorio del Kurdistán iraquí. Bueno, ¿cómo fue esto? Es interesante, hace mucho tiempo que no vemos una noticia donde un centro de esta naturaleza sufría un ataque militar. Es interesante que recordemos también el contexto del Kurdistán iraquí, que a diferencia, si se quiere, del Kurdistán iraní, del sirio o incluso del turco, vive una cierta autonomía desde el 2017 por un referéndum que hicieron. Ahora, el referéndum que hicieron los kurdos iraquíes en el año 2017, organizado por el clan de la familia Barzani, que, créeme, Juanlu, tienen más dinero, creo, que el propio Mohamed VI, porque tienen mansiones tremendas en Estados Unidos, manejan así el Kurdistán iraquí desde hace muchísimo tiempo, aunque se vistan a la usanza cultural iraquí. Es muy interesante recordar que en ese memorándum, que en ese referéndum del 2017, donde votaron supuestamente a favor de una autonomía, teniendo como capital a Irbil, ahí ondeaban las banderas israelíes. En su momento hemos hecho informes de todo esto. Israel celebraba el triunfo de la semiautonomía del Kurdistán iraquí en cargo de la familia Barzani. En ese contexto, tiene muchísima lógica que si Israel fomentó ese referéndum,
que después el clan Barzani, que indirectamente tiene vinculaciones con Israel y con Estados Unidos, le diera la posibilidad de instalar servicios de inteligencia israelíes en territorio de Irak. Y en ese contexto tenemos que recordar la suma de agresiones que Israel, se haga cargo o no, ha tenido para con la República Islámica de Irán en los últimos años. Podemos recordar el ataque a la central nuclear, el asesinato de sus científicos, el asesinato, si se quiere, en el cual Estados Unidos se hizo cargo de Qasem Soleimani en territorio iraquí hace 2 años, pero del cual seguramente los servicios de inteligencia israelíes en ese país pudieron haber tenido participación, pero sobre todo el asesinato en las últimas 2 semanas de 2 generales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en Siria, ¿sí? Que murieron bajo un bombardeo de Israel en los alrededores de Damasco. La República Islámica había dicho, bueno, esto no va a quedar así. No queremos decir con esto de que la respuesta al bombardeo de Irán sobre las oficinas del Mossad en el Kurdistán iraquí sea en respuesta directa específicamente sobre eso, pero las tensiones han llegado a un nivel donde evidentemente pareciera que en el mundo se está viviendo una exportación del 4F venezolano, llevando adelante las acciones que tal vez en otro momento hubiéramos creído impensadas, tanto por parte de la Federación Rusa, si se quiere el año pasado también por Hamas, y en este momento por la República Islámica, lógicamente pidiendo las disculpas necesarias a Irak, porque no, en ningún momento querían vulnerar su soberanía, pero sabían qué era lo que se estaba gestando desde ese lado. Entonces, con una serie de misiles balísticos, que hasta la información que tenemos ahora habían sido unos 10, las autoridades locales reportan 3 muertos israelíes y por lo menos unos 10 heridos, y seguramente, bueno, una base de la inteligencia israelí que por lo menos en ese edificio va a quedar desactivada. Y lo otro sí, que queríamos compartir hoy, está vinculado a el seguimiento que le vamos dando a algunos de los personajes que mencionábamos al principio, de los que hacen sonar los tambores de guerra, no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y estamos hablando de Victoria Nuland, ¿sí? Tal vez es un nombre que para algunos ya lo han empezado a escuchar en las últimas semanas, otros la venían conociendo desde hace algún tiempo, pero lo interesante también, como decías vos, Chema, al principio, aquella cara estadounidense que en el Maidán del 2014 andaba en las plazas de los alrededores de Kiev con bolsitas entregando alimentos a quienes formaban parte de las protestas en contra del gobierno de Ucrania, que derivó en el golpe de Estado de ese año, del 2014, no eran personajes aislados. En aquel momento, Victoria Nuland era la responsable de política exterior para asuntos euroasiáticos. ¿Y por qué es importante en este momento? Bueno, porque una vez más la vemos como protagonista. En el 2014 entregando alimentos, queriendo poner una cara amable de los Estados Unidos, pero después de algún tiempo la vimos otra vez protagonizar espacios importantísimos de medios de comunicación, porque Marco Rubio la llamó a declarar al Congreso de Estados Unidos. ¿Y por qué la llamó a ella? Bueno, porque es la persona que viene fomentando ese golpe de Estado y es, si se quiere, la articuladora de los intereses de Estados Unidos en Ucrania. ¿Y cuáles son las explicaciones que le pidió Marco Rubio en el Congreso? Bueno, que diga realmente cuál era el tenor de los laboratorios de armas biológicas que está encontrando la Federación Rusa en territorio ucraniano. Estamos hablando de laboratorios capaces de crear vectores de transmisión a través de aves migratorias, de murciélagos que podrían transportar anthrax, ébola, COVID o lo que quieran. Por eso, la República Popular China también se mostró muy enfática esta semana para que Estados Unidos diga exactamente de qué se tratan esos laboratorios, que en Ucrania no son 1, sino 27, solamente en Ucrania. Y que entonces muestra a las claras, y de una buena vez, para por ahí alguna gente que le falta un poco de información, de que esas armas de carácter biológico, que están prohibidas desde el año 1971 por las Naciones Unidas, 1971, y que ellos las siguen fabricando, generan un arma ofensiva y no un arma defensiva. Nadie puede defender un territorio con anthrax, con ébola o con COVID. Entonces, evidentemente, había información por parte de la Federación Rusa de que esto se estaba gestando y las cabezas nucleares que podían llegar a entrar
a través de la OTAN, que la propia Victoria Nuland venía fomentando desde hace mucho tiempo para que Ucrania se sume a las fuerzas de la OTAN, y eso lo pueden ir viendo en videos de estos últimos años, bueno, evidentemente no era el único tipo de armas con las que estaban especulando, y Victoria Nuland lo tuvo que reconocer, porque no es algo que todos los congresistas estadounidenses tengan información. Entonces ellos realmente querían saber, la llaman al Congreso y la hacen decir exactamente qué era lo que ahí estaba pasando. Ahí vemos justamente a Marco Rubio pidiéndole explicaciones a Victoria Nuland, y ella tratando de ser de alguna manera discreta, si se quiere, dentro de lo que es la información. Decían que el temor de ellos era que la Federación Rusa tenga posesión de lo que ellos estaban desarrollando. Lo cierto que esto, bueno, muestra a las claras un poco más el contexto del mapa geopolítico actual, y muestra desde qué momento también se estaban gestando este tipo de acciones que evidentemente a partir del 2014 empezaron a desarrollarse en territorio ucraniano. Voy a poner esos 30 segundos porque están en nuestro canal colgados también y es interesante, mira. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which in fact we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Bueno, ahí la veíamos súper clara, ¿no? Interesante también recordar que Victoria Nuland es parte del lobby de la industria armamentista, ¿sí? Y que ella juega un rol muy importante en ese sentido, y que no es casual que su pareja, marido supongo que es, Robert Kagan, vamos a decirle Kagan, Robert Kagan, es un ensayista y teórico y escritor muy influyente dentro de lo que se considera el conservadurismo de los halcones del Pentágono. Si se quiere, una especie de Huntington, pero de esta época, que va desarrollando las nuevas teorías de por qué Estados Unidos necesita reforzar, desde el marco teórico, su industria armamentística. Y su mujer es la que va generando las condiciones para que eso termine de llevarse a cabo. Negocio familiar. Sí, amplio negocio familiar. Y por cierto, esa era la gana que tenían de tirar a Trump, que era un salvaje, pero estos son los genocidas, o sea, que directamente. La Nuland ha estado trabajando directamente con los demócratas y con los republicanos durante un montón de años, una representante del Estado profundo, siempre gobierna, salvo con Donald Trump, que ha sido el único presidente que ha tirado de en medio a Nuland. Y además ha sido la protagonista absoluta de la lucha contra el Nord Stream 2. Ella ha sido la que ha copado toda la negociación o las amenazas más bien, ¿no?, que hemos recibido. Es una tía bastante conocida en Europa, no solamente por el Maidán, sino porque, no sé, parece que es un poco también la representante de los intereses de Norteamérica en la vieja Europa. Nosotros, no sé si esta mañana, Juanlu, tú compartías un tuit de un artículo que nombraba sobre el tema de las armas químicas, la utilización de armas químicas, de la posible utilización. Cuéntalo, que es interesante. Es curioso, ¿no? Porque esta señora lo primero que dice, está ya jugando a que Rusia puede cometer un atentado de bandera falsa con las armas biológicas que están en los centros de investigación. Curiosamente, al principio se negaba toda esta información. Estos centros eran, como decía Seba, absolutamente defensivos. Aquí no era para atacar a nadie y tal. No se puede defender a nadie echándole una sopita de antra, ¿no? Una gotita de antra en la sopa. Obviamente se trata de material absolutamente ofensivo, y lo peor de todo esto, ya también se contó en su momento aquí en esa redacción, es que se están utilizando eso con vectores, con aves migratorias. Muchos de los laboratorios están en corredores de aves migratorias que van hacia Rusia, con lo cual está clarísimo cuál es la intención de esos 27 laboratorios que se han descubierto. Y lógicamente, bueno, el tuit que compartía esta mañana decía
que había sido, creo, el presidente polaco el Sí, que había establecido, no sé si tienes sí, sí, mira, una línea roja, ¿no? sí, a ver qué Dale, dale exactamente. ahí. No, decía que aquí yo puse este de Pepe Escobar, que es un analista muy bueno que recomiendo para toda la zona de Asia, que decía que todo está ya preparado para el próximo paso del monstruo de los psicópatas estos. Es las armas químicas como ataque de falsa bandera para culpar a Rusia. Inmediatamente tú te veo que pones este otro tuit, ¿no? Que dice eso, que te lo paso, ya lo tienes ahí. Sí, la OTAN está diciendo que, bueno, a través del primer ministro o del presidente polaco, que no va a intervenir en la guerra, pero había una línea roja que no estaban dispuestos a pasar, ¿no? Y es que si había un ataque con armas químicas o en armas biológicas, entonces la OTAN tendría que entrar en la guerra. Ucrania está absolutamente loco de pidiendo ese tipo de intervención. Ha pedido de múltiples maneras, ¿no? Porque saben que esta guerra ahora mismo está perdida, sobre todo porque el control de los cielos ya es absoluto. Creo que le quedan 4 aviones solamente y están prácticamente en el momento que salen a volar lo tumban, ¿no? Y lo único que le pueden quedar son estos drones famosos, los Bayraktar, que vienen de Turquía, que además también están cayendo como moscas, pero que parece que la empresa turca que los produce ya está produciéndolos en serie y que van a seguir llegando. Son unos drones que se acaban de ganar su estancia en muchísimos ejércitos porque están demostrando bastante fiabilidad y bueno, no son tampoco excesivamente caros. Bueno, pues si juntamos las ganas que tiene el Zelensky de que entre la OTAN y juntamos con esa línea roja que está diciendo el presidente de Polonia que ya se ha trazado, pues blanco en botella, cualquier tipejo de esto, ucronazi, que sea capaz de manejar algún tipo de armamento químico o biológico, es capaz de hacer un atentado de bandera falsa justamente para implicar a Rusia. Y por si acaso, pues la Nuland y compañía no dejan de decir que no serían ellos, que serían los rusos que estaban haciendo a su vez un atentado de bandera falsa. O sea, jugando con pura guerra psicológica desde el minuto 1. Pero la verdad es que, en fin, yo estoy alucinado un poco porque yo creo que al imperio se le están acabando absolutamente las ideas, se repiten más que el ajo. Este tipo de cosas la han utilizado mogollón, sobre todo en Siria, ¿no? Pero también en Irak. Este concepto de la guerra humanitaria lleva ya demasiado tiempo en sus manos como para que ya se lo crea nadie, ¿no? Yo creo que están como muy seguros, ¿no? de que el control que tienen de la información es tan grande que pretenden hacernos caer una y otra vez en las mismas trampas sin necesidad de cambiar de estrategia. Ya digo, tienen el control tan absoluto de todos los medios y lo que les faltaba de control, porque había otros medios públicos de países como Rusia, bueno, pues lo están cerrando uno detrás de otro y a muchos blogueros independientes. Entonces, bueno, parece que van a seguir utilizando este tipo de juego una vez más en otro escenario distinto y esta vez en Europa. Pero bueno, también creo que no tenemos que estar demasiado, no sé, apesadumbrados por ello, porque creo que en este conflicto hay cosas nuevas que están sucediendo y que no habían sucedido antes. Y es que, bueno, al ser tan grande la campaña de propaganda que hay, yo creo que ha provocado también un rechazo bastante importante. Pero perdóname que me autocite, pero en cualquiera de estas guerras nuevas que montaba el imperio, cada vez que yo apostaba por un supuesto dictador, se me caían decenas, centenares de seguidores en Facebook o en Twitter. Y de pronto aquí lo que ha aparecido es todo lo contrario. O sea, creo que he perdido como 2 personas en los últimos 15 días, pero sin embargo hay cientos que han entrado y que además ya no puedo llegar al tope, ya no puedo decirle a más nadie que entre, ¿no? Entonces estoy viendo que gente que jamás había apuntado a un poco a la información alternativa, en esta lo está haciendo. Yo creo que en este caso lo estamos haciendo bastante bien. Y la gente ya se ríe de estas cosas. Fijaros
fijaros digo, la estupidez de volver a repetir la misma historia una vez y otra, ¿no? Hace 2 o 3 días creo que se volvió a decir que los cascos blancos de Siria iban a aparecer en Ucrania. Hostia, digo, ahora, no sé, esa gente, yo no sé cómo viajarán, ¿no? Imagino que vendrán con los cromas ahí puestos detrás, con las máquinas de humo esas tan enormes que sacaron. ¿Os acordáis de esa máquina que parecía que estaba ardiendo a Alepo entera, ¿no? Y era un maquinón gigantesco de cine. O esas ambulancias sin estrenar donde metían ese chiquillo que lo habían topado con carita así de pena, y por supuesto el plantel de actores y los cortacabezas, esos, ¿no? Que son los cascos blancos. No sé, esta gente parece que en su día ya recibieron un Oscar en Estados Unidos y ahora van a por el Oso de Oro de Berlín, ¿no? Ya que están en Europa, que se supone que tiene un poquito más de calidad que los Oscars, ¿no? En fin, pero bueno, yo creo que la OTAN no tiene muchas ganas de entrar en una guerra, porque saben que la tienen perdida. A ver, la OTAN no tiene nada que hacer en las fronteras de Rusia, por eso lo que han hecho ha sido lanzar una guerra a través de mercenarios ucranianos, a través de un ejército proxy, que es el de Ucrania, ¿no? Y así lo dice el informe de la RAND de 2019. No, vamos a intentar empantanar a Rusia en una guerra pero de desgaste, pero no vamos a meternos en guerra ni vamos a ayudarlo. Yo creo que el pobre de Zelensky ha caído, ha sido él el que Nazinsky, como le están diciendo ya, no, Zelensky y Nazinsky, ha caído en la auténtica trampa. Parece que la OTAN, bueno, le ha negado los aviones, le ha negado la incorporación expresa a la Unión Europea, le han negado la zona de exclusión aérea. Borrell ya está diciendo que jamás debían haberle prometido a Ucrania entrar en la OTAN. Entonces, bueno, ¿qué le queda, no? Diciendo, bueno, me estáis tirando a una guerra con lanzagranadas y con manpads, ¿no? No es lo único que tienen. Yo creo que de verdad lo van a utilizar de monigote por unas luchas de intereses absolutamente ajenas a Ucrania y lo han dejado tirado en el camino y ahora no sabe qué hacer. Por eso está pidiendo desesperadamente que le monte la zona de exclusión aérea al estilo de la de Libia o algo así, porque sabe que no tiene nada que hacer. A mí me dicen militares con los que estoy en contacto prácticamente a diario que saben bastante de estas cosas. Esta tarde decía, Juanlu, la cosa no va bien, va muy bien en el aspecto militar, aunque las informaciones que lleguen pueden ser otras o que pueden llegar a cuentagotas, ¿no? Así que bueno, yo creo que realmente lo que ha pasado con lo de la línea roja es que, bueno, han cogido a Estados Unidos con armas de destrucción masiva absolutamente ilegales, como decía Seba hace un minuto, y que hace poco, bueno, no demasiado tiempo, se invadió un país justamente porque supuestamente tenía armas de destrucción masiva, ¿no? Y ya no se habla de un solo laboratorio, se habla de prácticamente casi 30, se habla de anthrax, se habla de peste, se habla de coronavirus. Y algo absolutamente, no sé, yo creo que patético, yo no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero que están investigando armas biológicas que ataquen solo a determinadas etnias humanas, ¿no? Como a eslavos o a latinos o a árabes o lo que sea, ¿no? Por esas mínimas diferencias genéticas para que un arma de destrucción masiva biológica mate solamente a lo que antes se decía raza, que evidentemente no existen, pero sí a una etnia concreta, ¿no? Y se estaban estudiando con patrones genéticos de distintos tipos humanos, ¿no? Así que bueno, yo creo que ese es el verdadero peligro y eso es lo que están intentando por todos los medios tapar, ¿no? Las armas de destrucción masiva que han aparecido en las mismas fronteras de Rusia y que en su momento sirvieron para justificar una invasión que ahora nadie se acuerda o realmente nadie se quiere acordar porque se podían hacer algunos paralelismos bastante incómodos, ¿no? Oye, Chema. Sí, adelante, Nicolás. Yo aquí quisiera ampliar a lo excelente que dijo Sebastián y pronto Juanlu, que hay dos cosas que no podemos dejar pasar por alto. Primero, el momento y la similitud de lo que se pretende en el Kurdistán, que si lo vemos es muy similar a lo de Donetsk y Lugansk, pero visto desde el otro prisma. Eso por un lado. Y por otra parte, el hecho de que no solo cayó Europa en una situación que Europa no puede estar en este momento en guerra ni tampoco puede abstraerse completamente en la paz, ¿no? Porque la situación fue de que si bien es cierto el Stream 2 fue congelado, no es menos cierto que el sobreprecio lo está pagando el común de los ciudadanos europeos. Y eso obviamente que le está
pasando la cuenta a su gobierno, porque los pueblos no quieren entrar ni en guerra, ni tampoco quieren estar pagando el doble en los combustibles, ni bajándole la temperatura a la calefacción de la casa, porque el gas está muy caro o no les alcanza o no hay. Entonces, esta situación tiene bastantes complejidades. Por un lado, Europa no va a una guerra, no tiene intención de ir a una guerra, a pesar de que algunos quisieran llevarlo, principalmente aquellos que dependen del capital financiero sionista, como el caso de el monigote que gobierna Francia, ¿no es cierto? El gobierno español, y que el gobierno español ni quita ni pone tampoco, pero en todo caso el Reino Unido, que es el más interesado en esto, junto con Francia. Pero el resto de los países europeos no tienen intención de involucrarse en un conflicto bélico que ya a todas luces ha demostrado que el único perjudicado es en los pueblos europeos, y por otro lado el gran beneficiado es Estados Unidos, que está vendiendo o terceriando, como decimos nosotros, ese combustible, ese gas, ese petróleo, pero a precio posguerra y no a precio preguerra. Por lo tanto, tiene una gigantesca, las transnacionales norteamericanas en ese aspecto tienen una gigantesca entrada extra, y a costa, obviamente, del bolsillo del ciudadano europeo. Eso por un lado. En cuanto al Kurdistán, este era el plan B que tenía Estados Unidos y que siempre quiso implementarlo, la creación de un Estado kurdo que aceleradamente entre el Estado sionista infanticida y Estados Unidos están tratando de crear en el Kurdistán iraquí, sirio y iraní. Pero hay una gran problemática acá. La mayor cantidad de ciudadanos kurdos están en la frontera con Turquía. Por eso es que Turquía entró en contradicción con Estados Unidos con respecto a ese aspecto, a ese tema, que es el Kurdistán, porque un tercio de su territorio lo perdería Turquía, y Turquía no está dispuesto a perder un tercio de su territorio. Por lo tanto, donde sí pueden hacerlo es en Irak y en el norte de Siria, por la situación que nosotros conocemos y por la debilidad militar del gobierno iraquí, pero no así de las milicias Hashd al-Shaabi. Pero hay que considerar que ese Estado kurdo podría tener más de 30 millones de habitantes y podríamos vernos en un Estado de un 300-400% más grande que el Estado infanticida sionista. Entonces, este plan B es muy similar a lo que nosotros vemos en este momento con la creación de esta Ucrania. No nos olvidemos que esto es posterior a la desintegración de la Unión Soviética, es al ladito, hace poquito. Entonces, las fronteras que hay en este momento en juego, Lugansk y Donetsk, tienen que crecer al mar de Azov. Por eso que una de las primeras zonas que se tomaron, que recuperaron los rusos, fue el puerto de, ¿cómo se llama? ¿Ah? Mariupol. Mariupol, que va al mar de Azov. Y crea una franja, sella una franja entre Crimea, Mariupol, el Donetsk y Lugansk. Y Lugansk, por la parte alta, está también en otra zona que fue la segunda que el ejército ruso, acompañado de las tropas de Lugansk, recuperaron. Entonces, acá se están repitiendo escenarios, pero en sentidos inversos. O sea, Estados Unidos con la OTAN querían impulsar a Ucrania a una guerra, pero sacar las castañas con la mano del gato, porque no tienen intención ellos de ir a la guerra. No la van a hacer, y ni los pueblos europeos la van a aceptar. Aún los estén condicionando, pero no la van a aceptar. Perdón, no había apagado el celular. Entonces, el tema es que ahí está, ¿ves? Ahí está claro que el mapa que eligió mi amigo no es muy nítido, ¿ah? Pero ahí está. Esto es, si ustedes ven, Crimea, la segunda ciudad que tomaron, queda más arriba de Lugansk, un poquito más arriba en el mapa. Ahí está Kharkov, y por el otro Gerson,
que son las zonas que, como digo, va a ser el tapón que va a existir hacia Rusia. Yo creo que el hecho de que en esos territorios se esté hablando de hacer un referéndum, ¿no? para ver si se independizan, al igual que el Donetsk y Lugansk, yo creo que esto tiene bastante asidero. No creo que la acción de autodefensa rusa sea para dejar todo igual que antes, no creo. De modo que aquí es una situación que no viene para corto, pero tampoco Europa está interesada en entrar en la guerra. Por esa razón, a mi parecer, fue que Estados Unidos ingresa inmediatamente, se toma la decisión de ir reconocer de hecho al gobierno de Nicolás Maduro, ya deja de decir que es un gobierno, una dictadura, un gobierno ilegítimo, y manda una comisión de alto nivel a conversar con Nicolás Maduro y el gobierno venezolano. Pero también se le está ofreciendo levantar el embargo a la venta de petróleo a Irán. Yo en particular pienso que aquí Estados Unidos pretende obtener un segundo beneficio, ya no solo el económico de esa ganancia que ha tenido gigantesca, que está obteniendo dinero, la detención del proyecto Stream 2, que también es una utilidad grande para Estados Unidos. Aquí también Estados Unidos está tratando de crear o meter una cuña entre Venezuela y Rusia y entre Irán y Rusia. Y si vemos, el aliado más fuerte de Rusia en América Latina es Venezuela. Y el aliado más fuerte de Rusia en Medio Oriente es Siria e Irán. De modo que para mí parecer son estas puntadas que no da sin hilo Estados Unidos en el Kurdistán, en esta situación concreta de querer dividir a Rusia o separar a Rusia de sus mejores aliados, y la amenaza que tiene a China de que China podría ser el otro bloqueado en forma intensa en la medida que apoya a Rusia. Yo no sé si Europa puede prescindir de China, yo creo que no. Ahí desde la ropa interior hasta la peineta viene de China en Europa, lo hacen todo, casi todo viene de Asia, ¿no? Así que no van los europeos no pueden entrar en esta espiral, porque en definitiva esta espiral lo está llevando a ellos a un desastre social, y eso va a tener costos políticos con su gobierno. Por eso tienen que evaluar muy bien. Eso quería decir en el sentido de ampliar un poco lo bueno que había dicho Sebastián y que había complementado también Juanlu.